Bienvenidos a Conexión Global de esta semana, la segunda del mes de septiembre del 2025. China volvió a mostrar al mundo su poderío militar frente al mundo en un desfile que impresionó por su magnitud y despliegue. Tanques, misiles y miles de soldados desfilaron bajo la atenta mirada del presidente Xi Jinping, acompañado por dos invitados de peso: Vladimir Putin a su costado y al otro Kim Jong-un, el líder norcoreano. Una postal que refleja la creciente alianza entre los países que desafían el orden internacional liderado por Occidente y Estados Unidos. Mientras tanto, en América Latina sigue la tensión entre Caracas y Washington. Esta semana Estados Unidos destruyó una lancha venezolana que, según ellos, transportaba droga. Y en un hecho más simbólico que estratégico, Donald Trump decidió cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Guerra. Señales que buscan proyectar fuerza, pero que la verdad no modifican la relación justamente de fuerzas frente a Estados Unidos. Cruzamos la cordillera y llegamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei sufrió una durísima derrota en las elecciones legislativas. Su partido, La Libertad Avanza, no logró consolidar su fuerza y recibió una verdadera paliza en las urnas. Y el mensaje es evidente, ojo. No basta con un discurso disruptivo. Gobernar exige mayorías, acuerdos y resultados concretos. Un mensaje también para Chile. Cerramos con el personaje de esta semana, el líder norcoreano Kim Jong-un, figura enigmática, heredero de un régimen hermético y marcado por un culto a la personalidad, pero que hoy se sienta, como veíamos, en la primera fila con los líderes globales. En este programa descubriremos pasajes claves de su biografía, como también se ha vuelto en una figura esencial en la alianza entre Rusia y China. Así comenzamos el día de hoy, China exigiendo y mostrando mucha fuerza, Washington y Caracas en tensión, Argentina en plena sacudida política y Corea del Norte cada vez más visible en el torneo global. Bienvenidos entonces a Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que realizamos en conjunto Rodrigo Mellado en la producción. Bueno, comenzamos Conexión Global el día de hoy mostrando justamente lo que ha sido este impresionante desfile en China. Un mensaje que obviamente este país le quiere dar al mundo y donde su presidente Xi Jinping, vestido, si usted se fija, con el tradicional atuendo que tenía el líder de la Revolución China en 1948, Mao Zedong, o Mao Zedong, como usted quiera pronunciarlo según obviamente la pronunciación, vestía en la usanza de aquella época. Un vestido militar, justamente con colores grises, con el cuello tan característico, conocido como el cuello Mao, pero con colores que representaban no necesariamente a la alta cúpula de la Revolución China, sino que a los trabajadores, a los obreros. Le contábamos la semana pasada el simbolismo justamente de la bandera china y uno de ellos era justamente la unión entre los trabajadores, obreros y el campesinado. Xi Jinping, un líder que muestra justamente este atuendo y que le envía, como aparece en la pantalla, un mensaje a todo el mundo. Muestra las armas, muestra el poderío militar con que cuenta la segunda economía del mundo en un desfile que, claro, tenía como objetivo conmemorar los 80 años, 1945, 2025, 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el caso del Frente del Pacífico, China particularmente frente a Japón, pero que tuvo como invitados a Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, de quien obviamente vamos a detenernos en su biografía en algunos momentos más. El líder de China, el presidente de China, lo hace en este imponente desfile, da las órdenes y dice un concepto que es fundamental para entender cuál es la lógica de Xi Jinping en este 2025. Lo está leyendo usted en la pantalla. China es imparable. El siglo XX para China es considerado un siglo de la vergüenza, un siglo de la humillación, un siglo donde perdieron penínsulas como la de Hong Kong frente a los británicos, pero que ha sido devuelta el 1 de julio de 1997. Y ahora nada puede detener a China frente a un Estados Unidos que intenta retomar el liderazgo en el concierto internacional. Xi Jinping muestra que también juega y que también tiene las cartas en este nuevo orden mundial. Lo vamos a estar hablando con nuestro invitado Hugo Harbley en algunos momentos más. Vamos a preguntarle si él comparte esta idea de un nuevo orden mundial, de un mundo bipolar. Si después de la Segunda Guerra Mundial se dividió el planeta en las fuerzas proamericanas y prorrusas, pro-soviéticas, pro de la URSS,
ahora, eventualmente después de la caída de este bloque, se ha ido conformando un nuevo concierto de países como Estados Unidos, por una parte, ¿cierto?, la Unión Europea, la OTAN, y por otro, China, y esta vez acompañado por Rusia y Corea del Norte. Vemos el lugar de este desfile, esta parada militar, que no es muy tradicional, fíjese, en China, en un lugar que es emblemático, la plaza de Tiananmen. La plaza que fue testigo de la masacre de estudiantes en la década de los 80, ahora no solamente congregó este impresionante desfile militar, sino que también lo hizo a dos personas. Un desfile que ya es considerado como histórico, con la presencia de Vladimir Putin y de Kim Jong-un. Lo decíamos la semana pasada, ¿cierto? Vladimir Putin, un personaje que hace un tiempo atrás no era recibido por prácticamente ningún mandatario occidental, un personaje que había sido acusado por la Corte Penal Internacional de violación a los derechos humanos por la guerra en Ucrania, y que hace un par de semanas fue recibido en Alaska por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora lo hace nada menos que con su antagonista, Xi Jinping, presidente de China, considerado por muchos como el hombre más poderoso del mundo, y a quien sacan del congelador es el otro líder, ¿cierto?, Kim Jong-un, el líder norcoreano, que estuvieron presentes en la testera, viendo el desfile, pero más que eso, obviamente mostrando una unidad. Fíjese que esta demostración de fuerza, este desfile militar que fue el día miércoles, vino antecedido de una reunión. Si usted recuerda, hablábamos del Foro de Cooperación de Shanghái, ¿se acuerda? Ahí hubo dos personas que hicieron noticia: el primer ministro Narendra Modi, primer ministro de la India, y también el presidente de Turquía, Erdogan. Ellos estuvieron en la reunión económica de cooperación el día lunes, pero no se quedaron al desfile militar del día miércoles. ¿Problemas de agenda o no querían verse involucrados frente a un Estados Unidos que se podía molestar por esta demostración de fuerza? La economía es más fuerte para la India y Turquía que para Rusia y Corea del Norte, que prácticamente no tienen ninguna vinculación económica con los Estados Unidos, pero sí les interesa estar presentes en la testera y aplaudir el desfile militar chino, que puede ser un gran aliado en caso de algún conflicto bélico. Las relaciones internacionales muchas veces se ven desde lo que no se observa y lo que muchas veces puede ser evidente. Pero ¿qué fue lo que mostró China? ¿Qué fue lo que le enseñó al mundo? Y obviamente que las guerras muchas veces cambian y los avances tecnológicos van modificando también la manera que tienen los países de luchar. Se muestran estos aviones no tripulados y también los drones, elementos que han sido fundamentales, por ejemplo, en conflictos como los de Ucrania, que ahí obviamente suena el desfile militar, las marchas, todos estos conceptos, ¿cierto?, que se mostraron, todos los elementos que exhibieron los chinos con tecnología de punta, aviones no tripulados, ya lo decíamos, que pueden llegar a altas temperaturas de exigencia, a alturas insospechadas, donde el hombre, muchas veces los pilotos, no pueden resistir la fuerza G. Justamente los chinos tienen estos aviones que, por su forma aerodinámica, sí soportan estas temperaturas y estos giros. Por lo tanto, es una pieza fundamental. No solamente los aviones, los tanques que mostraron, y también, obviamente, la indumentaria aérea con los colores y estas fumarolas que muestran, ¿cierto?, los colores de China, el dorado, el rojo, y que fueron dibujando las banderas que nosotros también vamos a ver en algunos días más. La próxima semana, el día jueves, es 19 de septiembre, es la parada militar de Chile, que vamos a hablar en algunos momentos más, también tiene algunos simbolismos con esto. Ojo que Estados Unidos no se queda atrás en esto, ellos también desde hace bastante tiempo tienen estos drones que son parecidos. Usted sabe que los chinos se caracterizan por copiar la tecnología de otros países y muchas veces mejorarla. Así que lo que han mostrado ahora es que ellos también poseen esta tecnología, que finalmente es la nueva forma de luchar, la nueva guerra. Pongamos un poquito de historia en este comentario. ¿Qué está viendo usted? Está viendo los famosos chaquetas rojas, ¿cierto?, del ejército británico, del ejército inglés. Antiguamente, en los siglos anteriores, se ocupaba esta indumentaria, colores muy fuertes, rojo, amarillo, azul, para que el enemigo viera al contrincante a distancia. Y obviamente se subían a caballos, se subían a
diferentes elementos. Los persas se subían a elefantes, ¿cierto? Para que los enemigos los vieran a mucha distancia y ocupaban estas técnicas napoleónicas, ¿cierto? Para luchar entre los diferentes ejércitos. Esta es la tradición francesa. Chile tiene una tradición prusiana, y si nosotros proyectamos la próxima semana en nuestro país, vamos a ver justamente imágenes como esta: la escuela militar del libertador Bernardo Higgins desfilando con lo que se conoce como los penachos. Esta es una tradición prusiana, luego sería alemana, ¿cierto? Pero que mantiene el ejército de Chile. Y le doy un dato. Ve que hay cadetes, en este caso soldados, arriba de caballos con penachos de color blanco. Ellos representan a las tropas de infantería, son los fusileros, quienes marchan, ¿cierto?, comandados por los capitanes, los mayores a caballo. Pero también está la banda de guerra, que está con un penacho de color rojo. Dice la tradición militar que estos penachos rojos son porque antiguamente los primeros en marchar en estas formaciones napoleónicas que hablábamos hace algunos momentos atrás eran las bandas, que quedaban teñidas, ¿cierto?, sus penachos blancos por el color rojo de la sangre, ya que eran los primeros en ser dados de baja, en ser muertos por los rivales, y es por eso que ellos tenían estos penachos de color rojo. Dice la tradición, no sabemos si es verdad o si es mentira, pero que la verdad no arruine una buena historia. Nosotros también la contamos acá. Y en el caso de los diferentes oficiales que marchan arriba de caballos, lo hacen con penachos blancos, salvo el director de la escuela militar, que lo hace con un penacho pero de pluma de ganso. Es una tradición prusiana que mantiene el ejército de Chile en las diferentes paradas militares y que también aparecen representadas en el libro de Davor Juranovic, La sombra del penacho. Las diferentes historias de las paradas militares que han sido televisadas, Davor le lleva, ¿cierto?, a un libro donde cuenta no solamente lo que se ve, los tanques, los aviones, las marchas, los miles de soldados que han desfilado en las diferentes paradas militares desde el año 62 a la fecha, sino que lo que no se ve, lo político, los saludos, los gestos, los no gestos, las peticiones de autorización para iniciar el desfile, lo que no, todo eso lo tiene Davor en su libro, que aprovecho, cierto, de recomendar, porque ahora que viene la parada es un buen momento para recordar y conocer un poco más de este rito republicano. Pero, lo decíamos nosotros, el ejército cambió en su momento su tradición francesa. Uno ve los diferentes uniformes de la Guerra del Pacífico con kepis, con colores rojos, azules, que eran una tradición francesa hasta 1900, ganada la Guerra del Pacífico, donde el ejército de Chile toma una tradición prusiana. Luego sería Alemania. Pero obviamente que uno ve ahí justamente este tipo de oficiales teniendo obviamente este uniforme ya no francés, sino que de tradición alemana. Pero hubo un hecho en la historia del mundo que viene a revolucionar no solamente la historia del ejército de Chile, sino que las guerras. Me refiero a la revolución industrial. Todo esto lo estamos hablando porque estamos situándonos en que lo que mostraron los chinos en este desfile militar fueron los drones. Yo le estoy contando la historia de cómo ha cambiado la guerra. Y la revolución industrial de 1850, 1900, modificó justamente la guerra, porque si uno ve lo que fue la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, fue la primera guerra que tenía un arma industrializada, que era, aparece ahí en la pantalla, la metralleta. Entonces, claro, las técnicas de combate continuaron siendo las mismas. Marchaban los soldados uno al lado del otro, la banda de guerra primero, pero lo que antiguamente costaba 1, 2 minutos, ¿cierto?, en cargar en los moscatones, en los viejos fusiles, ahora era un disparo a repetición. Ta, 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 ta. Lo que antes era 1 o 2 minutos, ahora era automático. Y la Primera Guerra Mundial fue una carnicería. La Primera Guerra Mundial, que ha sido eclipsada de una u otra manera por la Segunda Guerra Mundial, que es mucho más atractiva desde lo estético a lo estratégico. La Primera Guerra Mundial, los países en lucha estuvieron prácticamente en la línea Maginot durante los 4 años. Sí tuvo algunos hechos que fueron obviamente interesantes de analizar en este capítulo. Estamos hablando de cómo los avances tecnológicos modifican elementos como las guerras. Y en la Primera Guerra Mundial está, por ejemplo, la aviación. Aparecen los primeros aviones. Usted habrá escuchado, ¿cierto?, hablar del Barón Rojo, Manfred von Richthofen. Bueno, él aparece en la Primera Guerra Mundial con este nuevo invento que era el avión.
Y aparece también la guerra de tanques. Antes se ocupaban los caballos, luego comienza obviamente los tanques a ser protagonistas, y es por eso que quizá una arma que usted conoce también en Chile es la caballería blindada. Justamente porque los primeros, antes de los tanques, en ocupar este tipo de armamento eran los caballos, que se blindaban, ¿cierto?, de manera bastante rústica y artificial, pero de ahí nace la especialidad de los tanques, que es prácticamente nueva. Usted está hablando de 1914, un poquito más de 100 años que vino este invento a modificar la guerra. Ahora estamos hablando de los drones. ¿Vendrá alguna especialidad quizás a futuro de drones? No lo sabemos. Pero si quiere conocer un poco más de la Primera Guerra Mundial, yo aprovecho de recomendarle una película, Sin Novedad en el Frente. Una película que está disponible en la plataforma de Netflix y que habla básicamente cómo comienza un conflicto en Alemania, ¿cierto? Y donde muchos jóvenes, hay una imagen ahí donde el profesor arenga a la juventud que ellos tienen que ir a defender a Alemania, que tienen que defender la patria, y que bueno, termina, ¿cierto?, como soldados carne de cañón en la línea Maginot, en las fronteras, en esta guerra que cobró miles de millones de muertos, millones, fueron 6, 7 millones los muertos en la Primera Guerra Mundial, que bueno, obviamente nos muestra cómo la tecnología puede modificar un conflicto para mal. Pero volvamos a la actualidad, volvamos a China, y fíjese que acá nosotros estábamos diciendo que este país mostró justamente todo lo que es este poderío bélico. Vemos a los soldados, y si usted se fija, y junto a Rodrigo Mellado le hicimos el trabajo de que usted se ponga la atención acá en los círculos. Eso no es un reloj, no es un Apple Watch, no es un reloj inteligente. Son dispositivos eléctricos y electrónicos que permiten con inteligencia artificial mantener al soldado conectado con los centros de mando y control, y obviamente para el Estado Mayor que dirige la guerra, saber en tiempo real y dar instrucciones cómo obviamente se puede mover la infantería. Son algunos avances tecnológicos que ha sido parte del comentario que queremos hacer el día de hoy. Pero vámonos a Estados Unidos, vamos al águila, ¿cierto? Ave que es fundamental para entender al país norteamericano, y una semana donde básicamente, lo decíamos en la introducción, no ha habido grandes modificaciones. La única novedad, ¿cierto?, ha sido la destrucción de esta lancha, una lancha donde Estados Unidos señala que estaría cargamento de droga, una imagen que obviamente habla por sí sola, pero que ha sido criticada también porque ha costado la vida de 11 personas, que Estados Unidos señala como narcotraficantes, que señala que tendría droga. Pero esa es la versión de Estados Unidos. Si bien es cierto, en lo personal, y hago la transparencia, a mí me gustaría que cayera el régimen de Nicolás Maduro. Las armas de destrucción masiva que Estados Unidos acusó en su momento a Saddam Hussein e Irak de tener, todavía las estamos buscando. Por lo tanto, si bien es cierto, uno da un comentario internacional en este espacio, también tiene que ser, obviamente, muchas veces discreto, tiene que sospechar de la información, porque hay un viejo dicho que sabemos los periodistas: en toda guerra, en todo conflicto, la primera víctima es la verdad. Por lo tanto, no casarnos con una versión ni con otra, con las declaraciones de un país ni de otro, porque Estados Unidos había hundido y había terminado en ocasiones anteriores justamente con lanchas de narcotraficantes. Aquí vemos imágenes, ¿cierto?, donde desde un helicóptero le ordenan detenerse a una embarcación muy similar a la que veíamos recién en las imágenes, pero que no es necesario ocupar un misil y la destrucción total. ¿Dónde están las pruebas de la droga? ¿Dónde están las identidades de los 11 asesinados, muertos, fallecidos en ese ataque? Obviamente que hay que tener ahí mucha atención con aquello. Se lo preguntaron tanto a la vocera como al presidente, y a un hombre que empieza a ser reiterativo en este conflicto y que empieza a ser más conocido incluso en el continente completo. Marco Rubio, este cubano-americano que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Decíamos que el secretario de Estado es el símil, ¿cierto?, al ministro de Relaciones Exteriores, y que es indicado por muchos como el autor intelectual de todo este bloqueo naval a Venezuela. Vemos también otra de las noticias, las mencionábamos, el cambio de nombre de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.
En Chile tenemos Ministerio de Defensa, está la ministra Adriana del Piano, el subsecretario Montero, a cargo justamente del Ministerio de Defensa y la subsecretaría respectivamente, en un concepto que habla que las Fuerzas Armadas de Chile no atacan, sino que ellos hacen defensa del territorio nacional. En Israel están las Fuerzas de Defensa de Israel. Son conceptos que se cambiaron a mitad de siglo justamente de defensa de guerra, antiguamente el ministerio era Ministerio de Guerra, a defensa para que finalmente se entienda el concepto disuasivo de las Fuerzas Armadas. Ahí está el Departamento de Guerra, vea las veces que aparece guerra en el Instagram, ¿cierto?, del secretario Pete Henrich, que obviamente de alguna manera, ¿cierto?, va en disuasión de lo que se espera de un país como Estados Unidos y muy contrario al concepto que quiere instaurar Donald Trump al postularse unilateralmente al Premio Nobel de la Paz. Pero bueno, hablemos de otro tema, nos quedan 10 minutos de comentario, así que los vamos a aprovechar con Argentina y luego con la biografía de Xi Jinping. Duro revés para Javier Milei, lo decíamos en estas elecciones, de la provincia de Buenos Aires. Y acá hay que hacer una aclaración. Argentina es un país federal, es decir, cada provincia, que es como el equivalente a las regiones nuestras, tiene un parlamento donde tienen senadores y diputados, ¿ya? Acá en Chile también existe. ¿Usted ha escuchado los CORE? Bueno, los CORE vendrían siendo como el parlamento del gobernador, que en el caso argentino tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, tiene mucha libertad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es este hombre que está en la pantalla, que es Axel Kicillof, que es contrario al gobierno de Javier Milei, es un hombre cercano, ¿cierto?, al kirchnerismo. Y era, obviamente, la figura antagonista, ya que si perdía y ganaba eventualmente Javier Milei con sus candidatos, cosa que no pasó, obviamente que hubiera sido la gran noticia si es que hubieran perdido. Pero ganaron y el Partido Justicialista, que es la rama kirchnerista de justamente lo que se conoce en Argentina como el peronismo, logra ganar de una u otra manera la provincia de Buenos Aires, que es finalmente la más poblada del país. Se está hablando aproximadamente de 20 millones de habitantes, 20 millones de argentinos. ¿Cuántos somos en todo Chile? Más o menos como 20 millones, para que se haga una relación. Los argentinos de provincia se conocen como bonaerenses, no necesariamente viven en la ciudad de Buenos Aires, que es conocida como la Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que además tiene obviamente una cantidad importante. Obviamente que el presidente Javier Milei es el gran afectado y vamos a escuchar algo que a mí me gustó, porque lo que dice Javier Milei en esta declaración que usted va a escuchar es que reconoce la derrota. Algo que no ocurre, fíjese, en política tradicionalmente. Los analistas políticos dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden, se explican. Javier Milei el día domingo en la noche rompió esa tradición y reconoció, algo que es muy difícil en política, esta paliza electoral. Escuche sus palabras. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Ahí están las palabras del presidente Javier Milei en un momento muy complicado para el gobierno argentino, donde su hermana Karina Milei ha sido sindicada como receptora eventualmente de coimas. Se habla de un 3%. Todo esto también en un ambiente de futuras elecciones. Tienen las elecciones legislativas el fin de semana que pasó, por supuesto, pero tienen otras elecciones a nivel nacional en octubre. Y obviamente que Buenos Aires es la provincia que vamos a estar muy atentos. Cerremos este comentario con lo que es la biografía de este hombre, un nuevo bloque político contra Estados Unidos. Se estará armando. Xi Jinping, que estaba prácticamente en el congelador de las relaciones internacionales, reaparece y hay varias cosas que son interesantes de su biografía. Conocer quién es el Xi Jinping, de quien se ha dicho mucho. Primero, obviamente que esta es una dinastía hereditaria que comienza su abuelo Kim Il-sung en el año 1948. Él fallece en el año 1994 y asume su padre. Esta es una dinastía
hereditaria familiar. No me venga a hablar de democracia en Corea del Norte. Pero asume, ¿cierto?, en el 94, el 8 de julio del 94, su hijo Kim Jong-il, el padre del actual líder norcoreano, quien estaría en el poder hasta el 17 de diciembre del 2011, cuando asume el actual líder norcoreano Kim Jong-un. Y claro, toda esta historia comienza en la Guerra Fría, en el año 48, y también explicar que Corea es una península que está situada en esta parte de Asia, donde está obviamente ahí el círculo frente a Japón, y hace obviamente que esta península esté ubicada en un lugar geográfico que es muy complicado y que en 1910 fue parte del imperialismo japonés, fue conquistada por Japón, terminando con lo que era el imperio de Corea, y fue ocupado hasta el año 1945, cuando obviamente comienza esta división de las Coreas en una Corea más pro-soviética, pro-china, la Corea del Norte, y una Corea del Sur más pro-norteamericana, en una guerra que comenzó en 1950 y que es muy importante mencionarla. La Guerra de Corea fue el primer conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, finalmente se dice en geopolítica que hay países que están enfermos de geografía y Corea es uno de ellos. Obviamente que es un conflicto, no lo vamos a entrar, ¿cierto?, a detallar el día de hoy porque es más actualidad, más historia que actualidad, pero que termina, ¿cierto?, con una zona desmilitarizada en el año 1953 y que da paso a una DMZ, que es la zona desmilitarizada en el paralelo 38, y donde los soldados incluso, ¿cierto?, se miraban durante muchos años uno frente a otro, y que daba pie a este conflicto que no había firmado la paz hasta hace pocos años atrás. Recuerde que incluso Donald Trump estuvo en ese lugar. Decíamos culto al líder, obviamente las fotografías lo representan, tanto a su padre como a él, lo aplauden, suben carteles tanto de Kim Il-sung como de Kim Jong-il, esta dinastía hereditaria que hay en Corea del Norte, que además representa estas estatuas que están en Pyongyang, capital de Corea del Norte, que, según dice la tradición de quienes han ido, es el primer lugar que deben visitar todos quienes llegan a este país. Nacido en 1983, después, ¿cierto?, de la muerte de su padre, Kim Jong-un asume el mando político, pero también militar de Corea del Norte, y aquí hay un elemento que es fundamental. Kim Jong-un entiende que si no tienen una defensa misilística, idealmente, no se sabe 100% si la tienen o no, con misiles de propulsión nuclear y con ovijas nucleares, obviamente que podrían en cualquier momento terminar con ese régimen. Vamos a la parte final, lo que es, ¿cierto?, estos misiles que tiene Corea del Norte, que durante mucho tiempo asustaron y mantenieron la tensión en la península de Corea, y que el mismo Kim Jong-un mostraba, ¿cierto?, en salas de lanzamientos de misiles, fumando un cigarro, si se puede ver en la fotografía, y que obviamente mostraban misiles intercontinentales que podrían eventualmente llegar a Estados Unidos. Frente a eso, frente a ese peligro, muchas veces es mejor no arriesgarse. Son algunos datos claves de la biografía de este hombre, del cual no se sabe mucho. Se sabe que está casado, que habría estudiado en Inglaterra o en algún país occidental, que habla perfecto inglés y que ahora tiene una hija de 14 años que podría eventualmente ser su sucesora. Algunos datos biográficos de Kim Jong-un que esperemos, ¿cierto?, mantenga, como aparece ahí en la fotografía, por muchos años más la paz. Hoy día aparece, ¿cierto?, junto al presidente de China, Xi Jinping, y al líder soviético, al líder ruso, Vladimir Putin, saliendo de años de silencio y quién sabe qué imagen queriendo enviarle al mundo. Vamos a continuar Conexión Global. En el próximo bloque viene Hugo Harvey Valdés, analista internacional, profesor de la Universidad de las Américas, con quien vamos a hablar de este desfile militar chino, y también estaremos hablando de la actualidad entre Trump y Maduro, y por supuesto hablando de un poquito de historia, ya que Hugo presenta un libro que vamos a estar mencionando. Pausa, volvemos de inmediato.
Bueno, continuamos Conexión Global, ahora profundizando algunos de los temas tratados en la primera parte. Vamos a conversar con Hugo Harvey Valdés. Él es doctor en estudios internacionales de la Universidad de las Américas, la UDLA. Bienvenido, Hugo, aquí a nuestro programa. Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio abierto para poder conversar un poco en profundidad los temas internacionales. Así es, y Hugo es experto en esta materia, es doctor en estudios americanos con mención en estudios internacionales de la USACH, licenciado en educación en la Universidad Católica del Norte, licenciado y magíster en ciencias militares en la Academia de Guerra del Ejército, oficial del Ejército de Chile, en condición de retiro con especialidad de Estado Mayor y profesor de geopolítica. Eso dice el papel. Así es, pues. Sí. Oiga, el Estado Mayor es importante porque en el Ejército se requiere mucho estudio para tener esa especialidad primaria, le llaman. Así es, sumamente importante. Bueno, y obviamente que eres una persona habilitada para poder conversar un poco de estos temas, y decía yo en la primera parte del programa que China es el país que le ha enviado un mensaje al mundo. Cuéntame, ¿cómo ves tú este desfile, esta muestra de poder que ha hecho Xi Jinping? Sí. Bueno, interesante analizar el escenario internacional porque nos da muchos elementos para poder visualizar, primero hacer algunos enlaces con lo que ha ocurrido anteriormente en el mundo y poder visualizar así lo que podría llegar a ocurrir. Nunca la historia se repite exactamente igual, pero sí pueden algunas cosas que pueden ir calzando. La historia no se repite, pero rima. Pero rima. Y yo digo, a veces es bueno, en vez de estar en una pieza oscura y no tener nada, tener una linterna, por chica que sea, nos permite poder guiar los accionares y los cursos de acción, sobre todo de los países más pequeños como es Chile. Entonces, en primer lugar, hay mucha gente que dice que estamos en otro orden mundial y que ya el orden anterior ya se acabó. Yo creo, me apego más a la hipótesis de que estamos migrando hacia un nuevo orden, que se está acabando el orden internacional que empezó después de la caída del muro de Berlín. Y ahora ya China se está superponiendo a Estados Unidos, o por lo menos le está tratando de competir. Entonces, primero, eso es interesante saberlo. Es interesante ver que los cambios de orden internacional tampoco son tranquilos, sino que son tumultuosos, son conflictivos. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo es un desorden o cómo se está volviendo a acomodar el orden internacional. Vamos a conversar en unos minutos más sobre Ucrania con Rusia, uno de los temas de expertise tuyo, pero obviamente que la noticia también de actualidad, porque de cierta manera las noticias también empiezan a decaer y vuelven, ¿cierto?, cada cierto tiempo. La guerra de Ucrania ya lleva bastante tiempo, pareciera estar más cerca de su fin que de su comienzo, obviamente, pero lo que el mundo de alguna manera puso su ojo en este hombre que dice ahí, mostró su poder militar, y no solo, sino que acompañado por Putin y Kim Jong-un, a quien sacaron del congelador, había estado en un bajo perfil bastante tiempo. Sí, interesante porque previo a eso había sido la cumbre de cooperación de Shanghái y ahí había estado Modi, el primer ministro indio, y estaba Recep Erdogan, el presidente de Turquía. Y ellos estuvieron en esta reunión, Kim Jong-un no estuvo en esta reunión, y después Erdogan y Modi se van y no presencian el desfile militar, pero sí es invitado Kim Jong-un. Entonces ahí se pueden ver los diferentes tipos de alianzas que está conformando China. Por un lado una alianza económica, ¿ya? Y por otro lado una alianza militar. Entonces Turquía e India les interesa más la parte económica, estrechar lazos, demostrarle también a Estados Unidos que no son incondicionales a la influencia norteamericana, pero no se quedan a presenciar el desfile militar. No es menor, es igual que cuando se va a una fiesta, todos preguntan, bueno, ¿quiénes fueron? Y obviamente que la presencia en la primera parte, la reunión de cooperación de Shanghái de India y Turquía, y no así en el desfile militar, es un tremendo punto que contrasta con la presencia de Putin y el líder norcoreano. Claro. Y ahí ya esta presencia ya demuestra un bloque fuerte en términos militares y una señal a Occidente de que China ya se está posicionando como un líder por lo menos regional, con capacidades de contestar a Estados Unidos en el ámbito global. Y así podemos ver toda una puesta en escena, como son las paradas militares, una muestra de armamento, una muestra de preparación, una muestra de disciplina de las Fuerzas Armadas, y en términos armamentísticos realmente llama la atención. Ahí quiero hacer un punto, Hugo, porque ¿qué viste que llamó la atención? Se habla mucho de los drones, se habla mucho de los aviones no tripulados, de la tecnología china.
de lo que mostraron en la plaza de Tiananmen, Sí. porque también hay mucha reserva bélica que se mantiene obviamente en Claro. reserva. Sí, bueno, primero la preparación, la disciplina que para un ejército que no está en guerra representa mucho cuál es la capacidad de presentar sus tropas en perfecto orden, eso llama la atención. Y en segundo lugar, la muestra de material, es decir, aviones No que tripulado. no tripulados. O sea, primero aviones que están a nivel de los F más modernos de Estados Unidos. Segundo, los misiles intercontinentales, los aviones no tripulados. Todo eso a nivel más o menos operacional estratégico, y van cayendo armamento hasta que ingresan los mini drones y también los perros, los frenos drones arriba de unos vehículos que son para el combate propiamente tal. Entonces muestran todos los niveles de la conducción militar con un amplio despliegue, digamos en cantidad, muchísimo, pero también uno se puede dar cuenta que en términos tecnológicos, que es uno de los puntos a considerar, ya China está al mismo nivel de Estados Unidos. Bueno, para allá vamos a ir justamente cuando hablemos de Ucrania, pero me gustaría que pusiéramos atención en esta cifra de Kim Jong, o sea, de Xi Jinping, se parecen los nombres. Sí. Más que cifra, es un concepto. China es imparable. Dicen que el siglo XX fue el siglo de la vergüenza, un siglo donde ellos, cierto, se vieron replegados por Estados Unidos, por Rusia, pero que este sería el siglo actual donde China tendría lugar en la historia. La historia de China es milenaria. Efectivamente, China está siendo la antagonista, piensa que es la segunda potencia económica del mundo, pero en cualquier momento sobrepasa a Estados Unidos. Sí, es lo que se ha venido preparando, es decir, desde que inició el largo mandato de Xi Jinping, ya había puesto como uno de los objetivos el ser una potencia a nivel mundial. En términos de tiempo, la perspectiva del tiempo de ellos es mucho más amplia que la de Occidente, por lo tanto no los apura ninguna cosa, sino que van cumpliendo sus objetivos de manera paulatina, y así hemos podido ver como en un corto tiempo, primero tuvieron el despegue económico y ahora están alcanzando los niveles en términos militares. Ahora, yo creo que si bien es cierto, va a estar al nivel de Estados Unidos en algún tiempo, no lo sé en qué horizonte de tiempo, pero sí yo creo que este cambio de orden o el nuevo orden al cual nos vamos a dirigir va a tener a China al mismo nivel de Estados Unidos, y ahí yo creo que se va a volver a reconfigurar las esferas de influencia. Y yo creo que por eso, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero por eso China casi no se ha metido en el tema Estados Unidos-Venezuela, porque China también quiere libertad de acción para hacer lo que tenga que hacer con Taiwán. Entonces se van a empezar a respetar, creo yo, esas esferas de influencia, y en parte el despliegue de Estados Unidos en Venezuela también es una señal hacia China. Pero yendo ahora al punto, volviendo, Xi Jinping dice que China es imparable. Yo creo que está siendo imparable hasta que Estados Unidos lo vaya permitiendo. O sea, aquí hay un juego de poder, se están acomodando las fichas y estamos en este tránsito de orden. Vamos a la presencia de este hombre, Vladimir Putin, porque también ha sido protagonista hace ya un par de años por la guerra en Ucrania, que es uno de los temas, ¿cierto?, que te has dedicado a estudiar. ¿Qué podría demostrar Putin, que era un paria en la comunidad internacional, acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra, derechos humanos, no podía ser recibido, no siquiera fue a la cumbre de los BRICS en Brasil, pero un par de meses recibido por el presidente de Estados Unidos en Alaska, recibido por Xi Jinping, por Kim Jong-un, en la presencia también del líder norcoreano. ¿Ha ganado Putin en reputación internacional? ¿Cómo ves tú la presencia del mandatario ruso en esta cumbre y también la actualidad de lo que estamos viendo en Ucrania? Se bombardeó por primera vez el Palacio de Gobierno en Kiev. Sí, aquí hay varios puntos a analizar. En términos de realismo político, como lo decía Hans Morgenthau, los países o tienen poder o tienen prestigio. Y en este caso, Vladimir Putin había perdido prestigio porque buena parte del sistema internacional consideraba que había violado el derecho internacional al incursionar sobre Ucrania. Entonces había perdido el prestigio. Y el desarrollo de la guerra estaba haciendo que perdiera poder. Por lo tanto, se estaba quedando sin prestigio y sin poder. Y lo que yo he visto ahora son maniobras políticas por parte de Putin, en cierta forma, allanarse, por lo menos en el discurso, a llegar a algún grado de paz, y con eso ya
ha adquirido prestigio, y parte de ese juego ha sido, por ejemplo, Vladimir Putin. El hecho de haberlo invitado a una cumbre en Alaska lo está posicionando como un jefe de Estado al mismo nivel de Estados Unidos. Y digo que a lo mejor en el discurso, porque vemos que en la práctica Putin no tiene ninguna intención de detener el conflicto. Y el hecho que lo haya invitado, creo yo, Xi Jinping al desfile militar en China, dice relación con que China y Rusia, que son rivales históricos, hay dos cosas que los unen. Primero, la animadversión hacia Estados Unidos, y segundo aspecto que los une es que ninguno de los dos está conforme con el orden internacional. Es decir, el organismo que representa el orden internacional, que es Naciones Unidas, que tiene un organismo que es el Consejo de Seguridad, que tiene 10 miembros permanentes y 5 miembros permanentes. De esos 5 hay 2 que quieren cambiar el sistema internacional. ¿Cuáles serían? China y Rusia. Mira. Entonces no están conformes, ellos quieren posicionarse y están haciendo todo para poder reconfigurar el sistema internacional, sea con otro organismo, sea con una reconfiguración del Consejo de Seguridad. Alguna cosa va a terminar pasando, y eso es lo que estamos viendo ahora. No sabemos a lo que vamos a llegar. Claro, finalmente uno entiende cómo nacen estas problemáticas, cómo nacen justamente estos movimientos, estas alianzas, pero muchas veces no cómo terminan. Y ahí hay un punto que es importante, porque yo miraba recién a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y hay un tema que creo que es fundamental en esta conversación, que es ¿qué va a pasar con este conflicto que creo yo que ha sido el gran traspié de Vladimir Putin? Hace un capítulo atrás veíamos la biografía, este hombre que es mandatario desde el 2000, pasando de presidente a primer ministro, pero ha tenido el poder hace un cuarto de siglo en Rusia, y que claro, primero tomó Crimea en 2013 sin disparar una bala, lo decía el mismo Donald Trump en un tuit, pero ahora intentó, ¿cierto?, invadir Ucrania, y las cosas no salieron como él pensaba. Claro, bueno, el Crimea fue el 2014 y lo anexó sin ningún problema. Es más, así como dato anecdótico, porque es sumamente sintomático, el comandante en jefe de la escuadra ucraniana desertó y pasó a ser el vicecomandante en jefe de la escuadra rusa del Mar Negro. Ah, mira qué buen dato, ¿no? Entonces, eso ya era muy difícil retenerlo. Se sentía más ruso que Ucrania. Claro, Ucrania no tenía la capacidad y por eso costó tan poco, no se disparó ni un tiro, y estaban ya los soldados desde hace rato ahí, que eran los enanitos verdes, que no es el conjunto musical, sino que eran enanitos verdes rusos los que estaban capturando la península. Mira. Sin embargo, las apreciaciones de inteligencia estratégica y operacional, y de política también, por parte de Rusia, le hicieron fallar en la ejecución del plan. Se le señaló por parte de la inteligencia rusa que Kiev iba a ser muy fácil de derrocar, que Zelensky iba a escapar casi como escapó Yanukovych en su momento. Por lo tanto, caía el régimen y caía Ucrania completo. Entonces uno pudo ver también cómo los bombardeos cuidaban de no sobrepasar el Dnieper, ya, para poder cuidar toda esa infraestructura que después iba a quedar en manos de Rusia. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que Ucrania en el 2014 empezó con un proceso de recomposición de capacidad de sus Fuerzas Armadas que no logró completar a 2022, pero a pesar de eso pudo hacer frente, y yo creo que fue la voluntad de lucha del pueblo ucraniano que detuvo la ofensiva modo guerra relámpago que progresó desde Bielorrusia. Lo frenó a 10 kilómetros de Kiev y ahí quedó estancada la guerra durante meses. Y el catalizador del espíritu combativo del combatiente ucraniano lo impulsó Zelensky, que de inmediato cambió el chip y se sacó el terno, se sacó el traje y se puso una tenida un poco más aguerrida, y se veían las imágenes como iba a revistar a los soldados en terreno, y todo eso va subiendo la moral y va generando un espíritu de lucha. Y lo otro... Qué importante que lo has mencionado 2 veces, y un concepto que es fundamental, el espíritu de lucha. Cuando lo mencionaste me acordé de la guerra de Vietnam. Claro. La guerra de Vietnam, un tremendo enemigo poderoso, Estados Unidos, frente a un enemigo, ¿cierto?, mucho más pequeño, mucho más rural, mucho más artesanal, en una guerra de guerrilla, y que finalmente frenó e hizo perder a esa guerra a Estados Unidos, porque el pueblo vietnamita tenía voluntad de lucha. Claro, y es fundamental eso, porque eso es uno de los elementos básicos para analizar en general algún tipo de ofensiva. Desde el ámbito político hasta el ámbito táctico. Y en este caso fue tan fundamental que uno puede ver cómo ahora, principalmente en invierno, cuando se detienen las operaciones de mecanizado,
Lo que está haciendo Rusia es afectar los centros productivos, los centros energéticos, y afecta todos los consumos básicos o los aspectos más críticos para la población, porque entiende que la guerra es un fenómeno político. Y va a llegar un momento, con esta guerra de atrición, que el pueblo ucraniano va a empezar a demandar la paz. Entonces ese es un elemento fundamental y lo entendió así, bueno, desde Clausewitz, que se viene hablando del pueblo, del ímpetu de la nación, y aquí lo podemos ver en esta guerra claramente. Muy corto antes de ir a Venezuela, la figura de Zelensky que aparecía recién en pantalla, ¿qué debería marcar? Hay una invitación a ir a Moscú a conversar sobre paz. Difícil lo veo yo que ocurra, pero ¿qué debería pasar con Volodymyr Zelensky, que ha sido un líder que ha estado conversando con Trump en el Vaticano, en el Salón Oval, que es protagonista de esto, pero que la guerra se extiende? Sí, cuando uno analiza conflictos similares desde la documentación desclasificada, uno podría aseverar que los líderes occidentales le están sugiriendo a Zelensky que se olvide de Crimea y que se olvide de del Donbass y de Zaporilla y Jersón, y con eso Rusia va a detener la ofensiva, porque va a haber logrado el puente terrestre que va a unir toda esa franja y va a limitar mucho la salida al mar a Ucrania. Claro, pero hay un problema, Hugo, lo veíamos la otra vez con los alumnos justamente en clases de lo que pasaba ya. Se filtró, y está la fotografía del mapa de estas regiones que se le cederían a Rusia. Pero ¿qué va a pasar en 10 años más? Tiene que haber una garantía de los países occidentales, porque Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Y lo que tú mencionabas de Yanukovych en su momento, hay un documental maravilloso en Netflix que se llama Winter on Fire, que habla justamente de cómo se originó esa protesta. Los presidentes en Ucrania y en Estados Unidos pasan, pero Xi Jinping y Vladimir Putin llevan bastante tiempo, entonces es el miedo que tiene Zelensky. Sí, o sea, aquí lo que está en juego por parte de Ucrania es su supervivencia como Estado-nación y su independencia. No es menor. No es menor. Por lo tanto, está esa delgada línea de ceder, pero ganar la paz también y ganar seguridad. Entonces creo yo que el punto clave de la negociación es permitir a Ucrania ser parte de la OTAN. O sea, Zelensky no va a ceder toda esa franja de territorio, sino es a cambio de una seguridad ad eternum, o por lo menos muy larga seguridad de que va a poder mantener su independencia como Estado-nación. Pueden ganar una isla, pero perderán un continente. Vamos a hablar de inmediato de este libro que de alguna manera habla de que, claro, se puede entregar esa franja, pero pueden en algunos años más perder el país completo. Vámonos a Venezuela con Estados Unidos. Obviamente hay expectativas, hay de cierta manera un poco de desazón. Lo veía yo. Donald Trump juega siempre a la expectativa y dijo que iba a ser un gran anuncio en el Salón Oval, y finalmente termina cambiándole el nombre al Departamento de Defensa por el Departamento de Guerra. Primero, este cambio bastante cosmético, el concepto de defensa, el concepto de guerra. Incluso acá en Chile tenemos un ministerio y una subsecretaría de defensa, pero finalmente las expectativas terminaron destruyendo una lancha con 11 tripulantes. Pruebas muchas no hay. Espero que hayan encontrado droga. Yo todavía estoy buscando las armas de destrucción masiva que habían en Irak. Estados Unidos tampoco es una blanca paloma que en el concierto internacional todo lo que ha hecho ha estado respaldado. Sí, bueno, aquí hay varias capas a analizar. La primera es Donald Trump como persona, como ser humano. Tiempo, yo lo escucho. Como ser humano, que es difícil saber lo que él piensa, cómo va ejecutando las cosas. Lo que sí, uno puede ver, claro, que hay mucho de arrebato, hay mucho de cambios cosméticos que uno no ve, muchos cambios sustanciales. Sin embargo, Estados Unidos tiene un establishment gigantesco de gente que sabe mucho, de equipos colegiados, que planifican las operaciones de manera muy inteligente, y no solamente la planifican una vez, como son tantos asesores y tantos estados mayores, planifican cada operación con 3 estados mayores paralelos. Ninguno está sabiendo qué operación se va a ejecutar. Y esto está planificado hace mucho tiempo. Lo que hacen los estadounidenses, sacan la carpeta de la operación, le sacan el polvo, actualizan la planificación y después la ejecutan. Aquí lo que tenemos es una flota naval
con buques de guerra, con submarinos de propulsión nuclear. Yo escuchaba en un noticiero, no, porque tienen armas nucleares. Claro. No, bueno, pero colegas, propulsión nuclear. Ya hace 1 o 2 semanas, Sí. 2 semanas creo que son. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede durar una operación, un bloqueo naval? Porque también las crisis, tú lo sabes, Hugo, estamos con Hugo Hartley, él es doctor en estudios internacionales, dábamos su currículum al comienzo del programa, pero las crisis son como campanas, tienen cierto momento, un pic, y luego tienden a bajar. Piensa que estamos hablando de Ucrania con Rusia, que llevan 3 años, sale de la primera línea de las noticias. ¿Cuánto podría durar este bloqueo? Sí, lo que pasa es que las crisis son una curva que va ascendiendo y después declina, pero si uno hace un zoom sobre la meseta, hay vaivenes también dentro de esa meseta, y en este punto yo creo que estamos en un punto bastante arriba de lo que podría desencadenar en una incursión. Ahora hay que ver qué tipo de incursión. Lo que sí son distintos hechos. Los norteamericanos no hacen nada al azar. O sea, si tienen todos esos medios ahí es por algún motivo. Pues primero lo que están haciendo, yo creo, es actualizando la planificación, seleccionando bien los objetivos. No están perdiendo el tiempo, no están jugando. No. Claro, después lo que yo creo que están haciendo también, están interdictando, tratando de que no salga droga hacia Estados Unidos, ni que tampoco entre ningún tipo de refuerzo hacia Venezuela. Y aquí se juntan temas políticos, temas de narcotráfico, temas operacionales, entonces es bien difícil poder entender qué se está buscando, pero... ¿Cómo viste? Disculpa, pero esta fue la imagen. Obviamente no está en HD, Claro. porque es una... Me reclama a mí, Rodrigo me dijo, no está en HD. Bueno, obviamente que es una imagen liberada, desclasificada, dice. Pero apareció el presidente Petro de Colombia. Yo escuché al ex canciller Heraldo Muñoz diciendo que había sido un asesinato unilateral. Está haciendo ruido este tipo de operaciones y es la primera muestra que hace Estados Unidos de poder. Claro. Bueno, lo que está haciendo, claro, ataca un objetivo, lo desintegra, no se sabe cuánta gente había, ni Las si había pruebas. droga o no hay ningún tipo de prueba. Lo que sí hay que considerar es que esto fue en aguas internacionales, entonces, desde el realismo político, el derecho internacional lo cumplen los países débiles y los otros países lo escriben. Esa es la verdad. Esa es la lamentable dura paradoja, la dura verdad. Entonces, aquí hay que ver si es que está... Bueno, las operaciones militares, las maniobras, llevan toda una parte de relato. Aparte, aquí yo lo que veo que se está configurando una operación militar. No sabemos cuál va a ser, pero se está configurando. Lo que sí es cierto, que Estados Unidos no va a mover todos estos medios para irse con las manos vacías. Yo creo que hay que considerar eso. Y lo otro que considerar No, los porque medios. puede costar lo que pueda costar, pero es mucho más grave y caro las fotos de soldados americanos volviendo envueltos en una bandera hacia Estados Unidos. Claro, o Sobre devolviendo... todo para un tipo que quiere aparentemente el Premio Nobel de la Paz. Claro. O devolviéndose sin haber logrado ningún objetivo, porque también es una señal que se está emitiendo no solamente a América Latina, sino que también a Rusia, a China, a Irán. Entonces, Exacto. tiene que lograr algo. Tiene que lograr algún tipo de objetivo. Lo que sí creo yo es que los medios son desproporcionados para lo que se pueda estar haciendo. Es decir, a ver, ¿tiene capacidad para un desembarco en FIO? 4.500 Marines, lo tiene. Pero no tiene capacidad para poder controlar Caracas completo. Con una fuerza armada que tampoco son tan mal preparadas. Ahora están enviando los no me acuerdo cuánto, los F-65, no me acuerdo bien, pero son fighters, ¿Ya? que es para guerra en el aire. Uno esperaría que enviara los bombarderos, que son los mismos que atacaron a lo mejor en Irán. Entonces, es sumamente difícil, pero lo que yo sí aseguro que no creo que esté hecho al azar, que hay algo que está bien planificado. Bueno, ahí viene el concepto y justamente podemos vincularlo con el último libro de Hugo Hartley Valdés, que se llama Pueden ganar una isla, pero perderán un continente. El gobierno de Eduardo Frei Montalva ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965. Es interesante, Hugo, y cuando me comentaste del libro te dije, hablemos de esto porque mucho se ha hablado de la invasión a Panamá, Claro. 21 de diciembre de 1989, la captura del dictador Noriega. Profundiza tú sobre tu libro y aquí obviamente hay cosas bastante que hablar porque la historia, si no bien se repite, rima. Claro. Ahora, yo tributo a dos disciplinas, a relaciones internacionales y a historia. Entonces, desde las relaciones internacionales, uno puede ver que aquí hay una serie de factores más o menos repetitivos en términos de cómo Estados Unidos se ha involucrado en la región.
especialmente en el Caribe, con operaciones descubiertas Big o abiertas, el Big Sticks o el Stick and Carrot, la zanahoria y el garrote. Entonces, cómo va maniobrando, pero sobre todo cómo se ha comportado Estados Unidos en el Caribe. Lo otro que podemos ver es cómo Estados Unidos prefiere entenderse con los países de manera independiente y no con organismos multilaterales, generalmente. Pero hay ciertas cosas en este estudio de caso que son sumamente interesantes, porque esto ocurrió en 1965, cuando Estados Unidos invadió República Dominicana para detener una guerra civil. Y esta guerra civil había sido para reponer en el poder al profesor Juan Bosch, que había sido derrocado por simpatizantes de Trujillo, que había gobernado 60 años en el país, y después vino Juan Bosch y fue elegido. Lo interesante es que esta guerra civil se dio porque se fragmentaron las Fuerzas Armadas, pero no el ejército en un lado, la armada en otro lado, sino que fue una revolución de los coroneles. Entonces los generales se mantenían pro-trujillistas, y de lo coronel hacia abajo y todos los suboficiales mantenían una posición que era para reponer al profesor Bosch, que había sido elegido democráticamente. ¿Y el título del libro? Pueden ganar una isla, pero perderán un continente. Sí, es interesante porque en esa época estaba empezando su mandato Eduardo Frei Montalva, que había salido electo presidente con mucho apoyo político y económico. La marea azul. Claro. Había sido apoyado económica y políticamente por Estados Unidos. Claro. Eso está desclasificado en los informes Church. Y él está en su primer año de mandato, y viene la invasión de Estados Unidos a República Dominicana, y quedó en una posición muy incómoda porque tenía que respetar el derecho internacional y la tradición diplomática chilena de respetar los principios angulares del sistema interamericano, y por otra parte tenía la presión de Estados Unidos, que le decía que si no le cooperaba se iba a acabar la ayuda. Y en una mezcla entre respeto a los principios y no saber advertir las señales de Estados Unidos, llamó a reunión de consulta en la OEA y generó todo un revuelo, digamos, en América Latina, condenando a Estados Unidos. Y votó en contra de Estados Unidos, porque Estados Unidos después... Chile. Mira, no conozco. Porque Estados Unidos después transformó esta invasión en una fuerza interamericana de la paz con bandera de la OEA, que en realidad era Estados Unidos con algunas tropas pequeñas de algunos países, pero con un batallón de Brasil. Mira, entonces, cómo se repite la historia. Claro. Con Ricardo Lagos, después con George Bush en Irak. Mira. Yo lo encuentro, esto que hizo Frei Montalva es mucho más épico. Ya. Porque él llamó a reunión de consulta. En el 2003 nunca se votó en el Consejo de Seguridad una resolución. Solamente le dijo por teléfono. Quizás si se hubiese presentado la resolución, se hubiese votado a favor. Entonces, el presidente Eduardo Frei Montalva se encontraba en su parcela en La Cartuja, preparando el mensaje presidencial del 21 de mayo, y fue el embajador de Chile en Estados Unidos, Ramiro Tomic, que había sido llamado a Chile, con el embajador de Estados Unidos en Chile, Ralph Dungan, y le contaron que había pasado esto en República Dominicana, y ahí Frei Montalva le dijo al embajador: pueden ganar una isla, pero van a perder un continente. En base a que podían ganar en República Dominicana, pero toda América Latina se iba a ir en contra de Estados Unidos. ¿Y terminaron invadiendo? Eso, ya habían invadido. ¿Ya? Fue con los hechos consumados que fueron a contarle lo que había pasado a Frei Montalva. ¿Cómo salieron de ahí? Salió bien Estados Unidos. No tenía ni radar la invasión de la República. Una de las razones por las cuales este hecho cayó... Lo va eclipsando, lo eclipsa Panamá... Toda la razón, porque uno de los factores por los cuales este hecho cayó en un vacío historiográfico es porque Estados Unidos de inmediato se sacó la responsabilidad y se la entregó a la OEA. Mira. Y también los países como Chile, que se habían puesto firmes contra Estados Unidos, no les convenía seguir contando que lo habían hecho. Y los países que habían sido en cierta forma cooptados por Estados Unidos y que habían votado a favor de Estados Unidos en la OEA tampoco querían contarlo mucho. Y Estados Unidos, que había aplicado su poder en términos de ayuda económica o no, tampoco le convenía seguir contando lo que había hecho. Entonces todo eso cae en un vacío historiográfico que los historiadores lo rescatan, y después queda listo el producto para ser analizado desde las relaciones internacionales. Bueno, aquí está este hombre que me gustó la frase: le rinde tributo a las relaciones internacionales y a la historia. Hugo Harvey Valdés, que obviamente ha publicado Pueden ganar una isla pero perderán un continente, una historia que en lo personal desconocía. Le voy a pegar varias miradas porque es parte, finalmente, si uno quiere hablar del presente y proyectar el futuro, es fundamental conocer el pasado, y es lo que hace obviamente Hugo aquí, rescatando esta historia que muchas veces, cierto, no se cuenta, ni siquiera mis amigos de la democracia cristiana, que tienen a Eduardo Frei Montalva, claro, cierto, en un altar, la habían mencionado, así que obviamente la vamos a estar revisando.
Muchas gracias por este Gracias, tiempo. Cristian. ¿Dónde se puede encontrar el libro para que no se entusiasmen? Se agotó la primera edición. Ah, mira qué bien. Y ahora viene una segunda edición que va a estar a partir de la próxima semana en Busca Libre y en algunas librerías importantes. Bueno, Busca Libre, vamos a estar ahí también compartiéndolo en las redes sociales, y Hugo Harbley obviamente lo pueden encontrar en la UDLA, donde es docente y hace bastante años de investigación y tiene algunos cursos de cuales sus alumnos lo quieren bastante, me han contado. Así es. Saludo también a don Ignacio y a don Mauro Lombardi, que están ahí en la Universidad Muchas gracias. de las Américas, la UDLA. Nosotros de esta manera, con este libro y con Hugo, despedimos el programa del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Análisis internacional en TVX Televisión. Nos vemos la próxima semana. Anda a saber con quién. El gobierno de Francia está muy complicado. Su primer ministro también está ahí a punto de caer. Y bueno, serán temas para la próxima semana, la tercera ya del mes de septiembre. Nos vemos.